Con su venia, señora presidenta. Siempre serán bienvenidos los minutos que invitan al diálogo, reflexión, análisis y atención de aquellos problemas que aquejan al devenir de nuestro país, en particular los relativos al desempeño de la economía mexicana. La iniciativa que presento el día de hoy tiene como objeto apuntalar y fortalecer el desempeño y competitividad de las empresas mexicanas, toda vez que las exportaciones ejercieron un efecto amortiguador o de contrapeso, en razón que durante el primer semestre del 2019 las empresas mexicanas exportadoras fungieron como el principal motor de la economía de México. En tanto, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento interanual del 0.3% en la primera mitad del año. Las exportaciones mexicanas se ubicaron en una tasa de 3.7% durante ese mismo periodo, de acuerdo a los datos publicados por el INEGI. Compañeros legisladores, nuestro país no ha logrado generar un entorno favorable que es en el mediano plazo que le significa a México mayor inversión, crecimiento, generación de empleos y prosperidad a sus ciudadanos. Además, el panorama no resulta nada halagüeño en el corto plazo, toda vez que se observa una reducción de los ingresos de la Federación y con ello una baja en el consumo interno que impacta negativamente en el gasto público en muchos programas y proyectos de inversión. Al respecto, es imperativo señalar que en días pasados fue dado a conocer que al menos suman ya 10 instituciones financieras nacionales e internacionales que se pronunciaron con un pronóstico nada favorable en relación al crecimiento de México, al contrarrestar la meta del 2% establecida por este gobierno actual federal. En días recientes, el INEGI hizo pública la estimación del PIB en nuestro país, donde datos apuntalan que la actividad económica en el 2019 cerró con una contracción del 0.1% en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera caída que se tiene registrada para un periodo similar desde el 2009 fue cuando fue el desplome del 5% ocasionado por la crisis financiera mundial del 2009. En este orden de ideas, es importante hacer mención que históricamente nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica económicamente venían creciendo bajo la misma tendencia y coincidentemente con una de las tantas decisiones hechas por el titular del Ejecutivo Federal plagadas de claros oscuros, como por ejemplo la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se tradujo en una contracción de la actividad económica. A lo antes señalado, no debemos pasar por alto que el día de ayer analistas y expertos han dado a conocer que, derivado de la incertidumbre que se vive en el país, los inversionistas mexicanos prefieren mantener o dirigir sus recursos financieros hacia los mercados internacionales por la incertidumbre de la tan mencionada 4T. Este ajuste en la tasa impositiva se traduciría, por un lado, en el fomento de la competencia y eficacia de las empresas mexicanas, además del crecimiento de su activo fijo, y por otro lado se estimularía la generación de empleos con un efecto positivo en los ingresos que son captados a través de las empresas exportadoras de nuestro país, generándose así un círculo virtuoso en la economía nacional. Así los hechos en México, de acuerdo con un estudio realizado por la Think Tank Tax Foundation, los países se han pronunciado sobre el impacto de las tasas impositivas corporativas que tienen en decisiones de la inversión empresarial. En 2019, las tasas promediaron el 24%. Las empresas en México están obligadas a cubrir el pago del ISR por arriba del 30%, en contraste con los Estados Unidos, que es del 21%, posterior a su implementación de la reforma fiscal. Esta decisión de política pública colocó a Estados Unidos en el 2008 dentro de las naciones con una tasa más atractiva para las empresas, además de que algunos especialistas en la materia prevén que México perderá su atractivo ante esto. Por citar un ejemplo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el nivel de recaudación de ISR en personas morales en el 2019 fue de 809.833 miles de millones de pesos, teniendo en cuenta que el país no creció. En concreto y de manera puntual, la presente iniciativa busca reducir el ISR a personas morales en México del 30 al 20%, sin considerar deducciones, tomando como punto de referencia la que tiene la actualidad de Estados Unidos a efecto de competir en igualdad de circunstancias en los mercados internacionales. Honorable Asamblea,
Apreciables compañeros diputados y diputadas, los invito a que seamos conscientes y aprobemos esta medida fiscal con la que estaremos fomentando la competitividad y la eficiencia de las empresas en nuestro país y en el mundo. Estimularemos el crecimiento de las exportaciones, promoveremos la generación de empleos, cuyo resultado final será un acuerdo en los recursos que provienen de las ventas al exterior y, por consiguiente, un incremento a nivel de ingresos totales en la economía mexicana. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Asensio Barba.